Estamos en los estudios de Mi Tierra Televisión para abordar un tema de nuestra fe esencial y verdaderamente fascinante: la Santa Misa. No sé cómo transmitirles para que realmente llegue al fondo del alma lo grandioso, lo emocionante, lo profundo que es este tema que abordamos. Si supiéramos realmente lo que sucede en cada misa, vibraríamos por ella, nosotros estaríamos constantemente deseando estar en la celebración, pero es necesario que tengamos los ojos de la fe para ver lo que los ojos de la carne, los ojos del cuerpo no perciben. Me encantaría poderte transmitir realmente algún aspecto del misterio de la misa que pueda entrar dentro de ti, instalarse en tu corazón para que realmente tú y yo podamos entrar en este ámbito en el que el amor de Dios, el amor infinito de Dios se hace muy patente, se hace muy real. Yo quiero empezar pues hablando del relato bíblico que narra la institución de la Eucaristía. En el capítulo 26, según San Mateo, se nos dice: mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. En la Eucaristía se nos manifiesta aquel principio: nadie ama más que el que da la vida. Jesucristo en cada misa está dando la vida. Jesucristo en cada misa está entregándose en sacrificio por amor. Jesucristo en cada misa nos está dando su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad para ponerla a nuestra disposición, para elevarnos, para santificarnos y para divinizarnos. Yo quiero empezar esta charla, esta catequesis sobre la misa, hablándoles de una anécdota, de algo que me aconteció a mí no hace mucho. Estaba yo en una plaza y se me acercó una chica y empezamos a hablar. Y me dijo, con el lenguaje típico de los chicos: es que la misa es un rollo, la misa es una pesadez, la misa, es que me aburro en la misa. Y entonces se me ocurrió decirle: oye, espérame 3 minutos que te traigo un par de folletos, te los lees, y cuando te los leas, hablamos de la misa todo lo que tú quieras. Pero por favor, para poder establecer una conversación tú y yo, es importante tener unos presupuestos previos, unos conocimientos, aunque sean mínimos, sobre la misa. Y entonces nada, la chica me prometió que se los iba a leer y nos quedamos para la semana siguiente, emplazamos para otro día y en el mismo banco y en la misma plaza nos vimos. Fue muy curioso el comentario que me hizo. Dice: ya no hace falta que me explique la importancia que tiene la misa. Yo misma la he descubierto. Me parecía un rollo la misa porque no veía la relación que tenía con mi vida. Y ahora he descubierto que la misa tiene mucho que ver con mi vida. Y me lo explicó así, con mucha gracia. Cuando el sacerdote coge la bandeja con la hostia y el cáliz y lo ofrece, allí está ofreciendo la vida de todos los que estamos allí, la vida de todos los miembros de la Iglesia, la vida de todos los hombres. Por tanto, al ofrecer mi vida al sacerdote en esa acción sacramental, está ofreciendo, me decía ella, todas mis ilusiones, todas mis tragedias, todas mis alegrías, todas mis perspectivas, todos mis proyectos. Y me decía: ya estoy enganchada a la misa. Estoy enganchada a la misa. Ya no me hace falta que me convenza para venir a la iglesia a la misa, porque la misa tiene que ver con mi vida. Fue una experiencia bonita, preciosa, que yo creo que nos puede ayudar a todos a comprender la relación que existe entre la misa y mi vida. Es muy amplio el tema de la misa y muy difícil de sintetizar en media hora. Yo quisiera hablar de 3 aspectos de los que habla
con muchísima frecuencia y habló Juan Pablo II y Benedicto XVI constantemente en distintas catequesis. Al hablar de la Eucaristía, hablaba de tres aspectos muy importantes. La primera, la Eucaristía como sacrificio. La segunda, la Eucaristía como alimento. Y la tercera, la Eucaristía como presencia. La Eucaristía como sacrificio. Jesucristo, cuando toma el pan, lo bendice y lo consagra, dice, este cuerpo será entregado. Y cuando toma el cáliz con el fruto de la vid, dice, esta sangre que será derramada. Por tanto, cuando Jesucristo inicia su primera misa en el cenáculo, en la última cena, hace referencia esencial y directa al sacrificio que unas horas más tarde va a consumar en el Calvario. Entonces, el sacrificio y la cena están íntimamente relacionados. La institución de la Eucaristía hace referencia al sacrificio. Por consiguiente, cada vez que asistimos a la misa, estamos asistiendo a la renovación incruenta, que quiere decir sin derramamiento de sangre física, sin derramamiento de sangre, estamos asistiendo al mismo sacrificio. Fíjate qué importancia tiene la misa. Cada vez que tú y yo asistimos a la misa, aquel acontecimiento de amor infinito de Dios a los hombres, el acontecimiento más importante de la historia, la expresión más grande del amor de Dios se hace presente en el altar. Es importante que nosotros caigamos en la cuenta de lo que esto significa. Yo cuando estoy en la misa, estoy en el Viernes Santo, estoy en el Calvario, estoy en la ofrenda de Dios, estoy en el ofrecimiento que hace Cristo de sí mismo al Padre por mí, por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio se ofrece en pro de los vivos y en pro de los difuntos. Por consiguiente, podríamos sintetizar este aspecto de la Eucaristía diciendo que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El mismo y único sacrificio, no un sacrificio distinto, que difiere del sacrificio del Calvario en la forma de ser ofrecido. Esa es la única diferencia. Por consiguiente, es muy importante que los católicos tengamos muy en cuenta esto por el ambiente que se ha ido generando entre nosotros asambleario, de pensar que la misa es una presidencia, es una reunión, es un grupo de personas que van... Miren, yo celebro misa muchas veces yo solo, sin nadie. Y allí se confecciona la Eucaristía. Y allí se realiza el sacrificio de Cristo. Cuando me voy de viaje, procuro celebrar la misa antes de irme y aunque sea a las 5 de la mañana celebro la misa y allí no hay absolutamente nadie. Estamos Dios y yo nada más. Y hay misa y hay sacrificio. Por tanto, aunque la asamblea es encomiable y es importantísimo que esté en la celebración y deseable y absolutamente necesario, sin embargo, la misa, el sacrificio de Cristo se hace presente esté o no esté la gente. La renovación del amor de Dios, la renovación de la entrega de Dios, la renovación del ofrecimiento que hace Cristo por nosotros. La misa, por tanto, es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se perpetúa en el tiempo y en la historia cada vez que se celebra la Santa Misa. Imagínense que todos nosotros vamos a misa con este criterio bien claro. La misa, por consiguiente, es una fuente de compromiso enorme, porque amor con amor se paga. Y además, ante la perspectiva de un amor tan grande, de un amor tan inconmensurable, de un amor tan indescifrable, tan indescriptible, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tratar de corresponder, tratar de aportar todo lo que pueda y sea posible por nuestra parte. Me estoy acordando de aquel soneto de Lope de Vega que decía: para amaros como vos merecéis, Dios tendría que ser, mas como tal cosa no ha de ser, acepta, Señor, cuanto cabe en corazón humano. Es verdad. Poner toda la carne en el asador en la misa. Señor, no te merezco verdaderamente, pero te necesito. Señor, lo que has hecho por mí no tiene parangón. El amor que tú me manifiestas no tiene comparación con nada. Vivimos en un tiempo de desajustes interiores en las personas muy graves. Hace poco hablaba con un psiquiatra y me decía que
estaba sorprendido por la cantidad de depresiones infantiles a las que tenía que tratar. Me comentaba que había unas desproporciones interiores en las personas tan graves, que iban a tener unas consecuencias tremendas en la sociedad. Todo esto se debe a esa falta de amor interior, a ese desconocimiento del amor, porque lo que desequilibra al ser humano es la falta de amor, y por eso el Papa Benedicto XVI constantemente dice que hemos nacido para amar y ser amados. Nuestro destino es el amor, y el amor es Dios. El amor verdadero proviene de Dios. Lo que llamamos amor al margen de Dios no es amor, no puede serlo. Porque el Señor es la fuente del amor, la fuente del derecho, la fuente de la justicia, la fuente de la verdadera libertad. Prescindir de Dios significa claudicar del amor. Significa una vida sin amor. Imagínate que todos los niños desde pequeños descubren, por ejemplo, que han venido al mundo por amor de Dios, porque Dios les ha llamado a la vida. Que han recibido el bautismo porque Dios les ha concedido el don de ser sus hijos a través de este sacramento. Que desde que nacen hasta que mueren están rodeados del amor infinito de Dios. Recordemos aquellas palabras de la Escritura cuando dicen: yo te he amado con un amor eterno. Tú eres hermosa, eres hermoso en mi presencia. ¿Cuántos padres se sientan con los niños a decirles: oye, que eres muy valioso a los ojos de Dios? Que estás rodeado desde que naciste, desde que viniste a este mundo, desde que estabas en el seno de tu madre, estabas absolutamente rodeado del amor divino. No, a lo mejor le llenamos el cuarto de cosas, de PlayStation, de juegos, de videojuegos, de tenis de las mejores marcas. Pero el niño no sabe quién es. El niño no sabe quién es. El niño crece con unas carencias verdaderamente graves y decisivas para su vida. El niño tiene que saber que Dios le ama y el centro del amor de Dios se da en la misa. Uno no se siente obligado a amar. Nadie se siente obligado a amar. Amamos porque queremos. Por eso cuando vamos a misa, bueno, es verdad que es un precepto de la Iglesia y es respetable. Y hay que decirlo, y hay que recordarle, y es una manera de también llevar a cabo el tercer mandamiento de la ley de Dios que dice: santificarás las fiestas, pero verdaderamente lo que nos tiene que mover a la misa es el amor. Corresponder al amor de Dios manifestado en Cristo. Por tanto, la misa es una ocasión para hablarle a los niños, a los hijos del amor de Dios. ¿Por qué vas a misa? Por amor, porque necesito ser amado. Y no apuntarme a la misa con la mano de pedir. Es que no me dice nada, es que la misa me aburre. En el fondo, los pronombres posesivos están hablando de yo, de mí, de mis apetencias, de cubrir mis necesidades. Siempre yo en el centro. Y justamente el centro de la misa es Jesucristo. No es ni el sacerdote, ni la asamblea, ni las personas que hacen lecturas o los que hacen ofrenda. El centro y el protagonismo de la misa es absolutamente y total de Jesucristo. Por eso el sacerdote mira el crucifijo y mira al altar, y los fieles miramos al crucifijo y miramos al altar para que recordemos constantemente que ese misterio sacrosanto de la cruz que se hace presente en el altar es el centro de la historia y de nuestras vidas. Por tanto, la Eucaristía como sacrificio, qué importante. La Eucaristía como alimento. Aquí hay un texto del Evangelio de San Juan que me gustaría comentarlo un poquito, que por cierto levantó mucha polémica en el pueblo judío y que incluso hizo que muchos abandonaran a Cristo, cuando habla de la realidad de su carne como comida, de su sangre como bebida. Y estaba hablando literalmente, porque si hubiese hablado en sentido figurado, no se hubiesen ido. Y los judíos contestaban: esta doctrina es insoportable. Él dice así: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo
para que el hombre lo coma y no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como el Padre me envió y vivo yo por mí, me he equivocado, perdón. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre vivo, y vivo yo por mí y por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el pan que comieron los padres y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Es un pan de otra naturaleza. Es el pan que contiene al mismo Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué hay en el pan antes de la consagración? Pan. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? Vino y unas gotas de agua. ¿Qué hay después? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Se ha operado el fenómeno llamado de la transustanciación. No es perceptible de ser experimentado a través de los sentidos. Pertenece a la esfera de lo sobrenatural, no de lo físico. Está comprometida la palabra de Cristo, que es incapaz de engañarnos y de engañarse. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Esto es más seguro que el hecho de estar nosotros aquí en este estudio de televisión y retransmitiendo estas imágenes a través de las cámaras. Esto es más cierto que cualquier cosa de las que nosotros comprobamos empíricamente, sensiblemente todos los días, o escuchamos, o vemos con nuestros ojos. Porque la certeza de la fe no se basa en la experiencia, sino que se basa en la autoridad de Dios, que es incapaz de engañarnos y de engañarse. Esto es una verdad irremisible, irreversible, y por consiguiente nosotros, basados en esa autoridad, creemos y tenemos certeza de que Él está en la hostia consagrada. Está Él completamente entero, el mismo Jesús histórico, el Jesús del Evangelio, el que estuvo en brazos de María, el que colgó de la cruz, el que multiplicó los panes y los peces y curó a los ciegos y a los leprosos y bendijo a los niños, el que resucitó de entre los muertos. Jesucristo está presente en la Eucaristía, glorioso, vivo, resucitado, porque Él ha triunfado sobre la muerte con su propia resurrección. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es un aliento para el cristiano. El Concilio Vaticano II habla de la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida del cristiano, la base de la vida del cristiano. Muy importante que tengamos esta referencia en nuestra vida de fe, porque ciertamente lo tenemos que reconocer. A Jesús en el sagrario le tenemos abandonado. Nos tiene que cuestionar que dejemos al Señor tan solo, que esa presencia maravillosa de Cristo que permanece en la hostia consagrada, mientras permanecen las especies, que es el pan aparente. Ahí está Cristo. Y se guarda en el sagrario de cada parroquia. Y hay una lamparita pequeña que hace alusión a la presencia real de Cristo. Cuando uno entra en una iglesia, lo primero que tiene que hacer es buscar esa lamparita. Ir donde está el tabernáculo, donde está el sagrario. Hacer la genuflexión. Arrodillarse sin complejos. ¿Por qué nos va a dar complejo de arrodillarnos ante la Eucaristía? Si estoy ante Dios. En la Eucaristía está Dios. Y si está, hay que tratarle como tal. Por encima de amigo y de hermano es Dios. Y Dios debe de ser tratado como tal. Por consiguiente, la reverencia a la Eucaristía es muy importante, porque es una forma de nosotros reconocer. Es un gesto de fe. En la carta a los Filipenses, capítulo 10,
Se nos dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, y en los abismos, y toda lengua proclame Jesucristo es el Señor. Si al nombre de Jesús hemos de arrodillarnos, ¿cómo será ante su misma presencia? Son múltiples los textos bíblicos donde la gente, cuando llega a ver a Jesús para solicitarle un favor o una curación, se arrodillan ante Él, porque arrodillarse es reconocer. Estoy acordando de aquella célebre frase de Pascal, el físico de todos conocido, cuando decía, el hombre es más hombre cuando está de rodillas. Porque al estar de rodillas reconoce la grandeza de Dios y en la grandeza de Dios reconoce la suya propia. Bueno, este es un aspecto, la adoración, que es importante resaltar. En un tiempo en el que ha quedado la presencia real de Cristo, nuestro Señor, bastante diluida, bastante disimulada. Eso es ciertamente, desde mi punto de vista, perverso. Jesucristo está en la Eucaristía y el Papa Benedicto recientemente decía, cuando la Eucaristía ocupa el centro que le corresponde y el lugar que le corresponde en la vida de la Iglesia, florece la vida cristiana. Florecen las vocaciones. Florecen las familias católicas. Eso es muy importante, por consiguiente, que nosotros recuperemos este aspecto esencial de nuestra fe, la presencia real de Cristo. Vayamos al sagrario, vayamos a acompañarle. Encantaría poderles decir tantas cosas, hablarles de los sagrarios abandonados, de don Manuel González, el célebre obispo de Málaga, y de tantos santos que hicieron del sagrario su vida y su centro. Por último, la Eucaristía alimento. Hoy se nos da el caso frecuente de la anorexia. Hay muchos anoréxicos y muchas anoréxicas, yo los he visto en el hospital. Ciertamente es un espectáculo triste que una persona se niegue a alimentarse, que decida morir por no comer, por no beber, porque no se acepta a sí misma, a sí mismo, porque no se gusta, porque no se quiere, porque quizá no sabe que Dios la ama. Si lo supiera no haría eso. El mundo sin Dios es un infierno. El mundo sin el amor de Dios es un genocidio. Por eso Juan Pablo II decía que quitar a Cristo de la sociedad es un genocidio. Y es verdad. Suscribo plenamente a esa expresión del Papa. Es un genocidio, es matar a la humanidad. Es matarle toda esperanza. Es quitarle el sentido verdadero de la vida y de las cosas. El alimento de la Eucaristía. ¿Cómo podemos vivir sin comulgar y sin confesar? Cuando son dos medios maravillosos para crecer, para divinizarnos, para unirnos más plenamente a Cristo, para crecer de plenitud en plenitud, para que la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la vida de Dios aumente dentro de nosotros de una manera inexplicable, pero real y verdaderamente, algo que nos desborda. Es verdad que pertenece a otra esfera, que es la esfera de lo sobrenatural, pero lo sobrenatural es real. El hecho de que no sea perceptible a través de los sentidos no quiere decir que no sea real. Y nosotros tenemos un aspecto sobrenatural esencial en nuestra vida, tenemos un alma inmortal. Nosotros somos seres espirituales, somos capaces de Dios, decía Juan Benedicto XVI. El ser humano es capaz de Dios, necesita un alimento. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. La vida tendrá verdadero sentido, el sentido de Dios. El sentido de nuestro destino glorioso al que estamos llamados. Qué importante es alimentarnos de la comunión, pero alimentarnos bien, con el alma limpia. Después de haber confesado nuestros pecados mortales. No es eso de yo me confieso con Dios. No, perdonen, por vía satélite no se puede confesar. La mediación del sacerdote es esencial. Jesús a los discípulos les dijo, a quienes les perdonéis vosotros los pecados, les quedan perdonados. Es voluntad de Dios perdonar los pecados a través de la persona del sacerdote. Él se hace presente sacramentalmente en el sacerdote cuando ejerce su ministerio y siempre, porque es sacerdote in eterno, para administrar su perdón. Cuando comulguemos, hagámoslo bien, en gracia de Dios. Después de haber confesado nuestros pecados, preparándonos interiormente para nosotros tener la dicha de recibir ese don inmenso, infinito de la Eucaristía, de la comunión. Alimentémonos del sacramento de la Eucaristía
con amor, con reverencia, con respeto, con sentido de adoración. Recuerden las palabras de San Agustín: ese cuerpo que ha de ser comido, antes ha de ser adorado. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Quiero terminar, no da tiempo para más, me encantaría seguir hablando, de el Adórate Devote, que es la composición que hizo Santo Tomás de Aquino con motivo de la liturgia del Corpus Christi, que él redactó por encargo del Papa en su época. Dice así: te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que estas palabras de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad. Aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede librar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla en mí lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria, así sea. Estamos en los estudios de Mi Tierra Televisión para abordar un tema de nuestra fe esencial y verdaderamente fascinante: la Santa Misa. No sé cómo transmitirles para que realmente en el mismo banco y en la misma plaza nos vimos. Fue muy curioso el comentario que me hizo. Dice: ya no hace falta que me explique la importancia que tiene la misa. Yo misma la he descubierto. Me parecía un rollo la misa porque no veía la relación que tenía con mi vida. Y ahora he descubierto que la misa tiene mucho que ver con mi vida. Y me lo explicó así, con mucha gracia. Cuando el sacerdote coge la bandeja con la hostia y el cáliz y lo ofrece, allí está ofreciendo la vida de todos los que estamos allí. La vida de todos los miembros de la Iglesia. La vida de todos los hombres. Por tanto, al ofrecer mi vida al sacerdote en esa acción sacramental, está ofreciendo, me decía ella, todas mis ilusiones, todas mis tragedias, todas mis alegrías, todas mis perspectivas, todos mis proyectos. Y me decía: ya estoy enganchada a la misa, estoy enganchada a la misa, ya no me hace falta que me convenza para venir a la iglesia a la misa, porque la misa que narra la institución de la Eucaristía. En el capítulo 26, según San Mateo, se nos dice: mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, esto
es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. En la Eucaristía se nos manifiesta aquel principio, nadie ama más que el que da la vida. Jesucristo en cada misa está dando la vida. Jesucristo en cada misa está entregándose en sacrificio por amor. Jesucristo en cada misa nos está dando su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad para ponerla a nuestra disposición, para elevarnos, para santificarnos y para divinizarnos. Yo quiero empezar esta charla, esta catequesis sobre la misa, hablándoles de una anécdota, de algo que me aconteció a mí no hace mucho. Estaba yo en una plaza y se me acercó una chica y empezamos a hablar y me dijo con el lenguaje típico de los chicos, es que la misa es un rollo, la misa es una pesadez, la misa, es que me aburro en la misa. Y entonces se me ocurrió decirle, oye, espérame 3 minutos que te traigo un par de folletos, te los lees y cuando te los leas hablamos de la misa todo lo que tú quieras, pero por favor, para poder establecer una conversación tú y yo es importante tener unos presupuestos previos, unos conocimientos, aunque sean mínimos, sobre la misa. Y entonces nada, la chica me prometió que se los iba a leer y nos quedamos para la semana siguiente, emplazamos para otro día y en mente llega al fondo del alma lo grandioso, lo emocionante, lo profundo que es este tema que abordamos. Si supiéramos realmente lo que sucede en cada misa, vibraríamos por ella, nosotros estaríamos constantemente deseando estar en la celebración, pero es necesario que tengamos los ojos de la fe para ver lo que los ojos de la carne, los ojos del cuerpo no perciben. Me encantaría poderte transmitir realmente algún aspecto del misterio de la misa que pueda entrar dentro de ti, instalarse en tu corazón para que realmente tú y yo podamos entrar en este ámbito en el que el amor de Dios, el amor infinito de Dios se hace muy patente, se hace muy real. Yo quiero empezar pues hablando del relato bíblico